En vivo. Hola, ¿qué tal amigos de Networking 2.0? ¿Cómo están? Ya es la 1 de la tarde, ya es hora de nuestro tutorial de esta semana, haciendo caso a todos los comentarios que ustedes han tenido y pues agradeciéndoles como siempre que me dan la oportunidad de compartir con ustedes. El tema del día de hoy es previsión social. Eh, En semanas anteriores habíamos hablado tema de salario mínimo, qué necesitamos para subir de puesto, porque todo el tema de las evaluaciones anuales ya se dieron, se van a dar y si no, pues tenemos que estar preparándonos si es que queremos subir de puesto en la empresa en la que nosotros estamos y si no, tendríamos que evaluar cuál es la empresa a la cual nosotros queremos accesar. Eh, ya mandé todas las presentaciones que habían quedado pendientes, mil disculpas, pero había tenido muchísimo trabajo, ahorita ya es una quincena larga para nosotros los que trabajamos en el área de pagos, de nóminas. La verdad es que cuando las quincenas son largas tenemos la oportunidad de este, pues de tener un poco más de tiempo, de espacio para programar mejor nuestras actividades. Entonces, bueno, pues el tema de previsión social es un poco largo, tiene muchos temas en cuanto a ley. Tres leyes que vamos a estar utilizando son la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley del Seguro Social. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con previsión social, primero, la Ley Federal del Trabajo tiene un apartado para cómo debe ser el tratamiento de esas prestaciones. La ley del IMSS tiene un apartado para saber qué de esas previsiones van a sumar para tu diario integrado, que es en base a lo que tú le pagas al IMSS. Y en el caso de la ley de impuestos sobre la renta, tiene que ver con pues los impuestos que se pueden o no generar para el empleado o para el patrón. ¿Qué sucede? Anteriormente, si tú dabas previsión social, antes del 2014, si tú dabas previsión social, haz de cuenta que las empresas lo que hacían es, mira, te pago 2,000 pesos por nómina, pero te doy 1,000 pesos de vales, 1,000 pesos de ayuda de transporte, 1,000 pesos de eh, ayuda de lentes, 1,000 pesos de uniformes, 1,000 pesos, y llegaban a ganar 15,000 pesos las personas. ¿Qué sucedía? Que esta previsión no estaba siendo utilizada correctamente, sino como simulación fiscal, porque la previsión social no generaba hasta cierto porcentaje impuestos para los empleados ni para el patrón. Entonces, pues aprovechando este tema, el, los patrones, pues entonces solamente pagaban poquito sueldo, que es en base a lo que pagas al IMSS, y muchas prestaciones, mucha previsión social, lo que hacía que la recaudación para el IMSS y para pues el SAT fuera muy poquito. Entonces, vamos a empezar explicando qué es la previsión social. Nos vamos a basar en el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el quinto párrafo, que dice, su propósito es otorgar a los subordinados diversos satisfactores para solventar necesidades presentes o futuras, los cuales eleven el nivel de vida de ellos y de sus familiares. No son retributivas porque su entrega no está condicionada al servicio efectivo del trabajo de los colaboradores, sino simplemente a que estos tengan calidad de trabajo, una calidad de vida mejor, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo primero es, bueno, las empresas podemos dar prestaciones que ayuden a nuestros empleados a elevar su nivel de vida. El sueldo no es únicamente algo que ayude a elevar el nivel de vida. Otras de las cuestiones pueden ser, por ejemplo, los vales de despensa, puede ser un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, ayuda para lentes, ayuda de transporte, eh, que no necesariamente son sueldos, que también pueden ser, que también son ayuda,
que dan acceso a los trabajadores a la posibilidad de tener una mejor vida sin que ellos disminuyan su ingreso en cash, en flujo, para tener acceso a ellos. Esto implica sí un gasto para la empresa, pero un beneficio para el trabajador. Y como les comentaba, como no generaba impuestos para nadie, ni para el trabajador, ni para la empresa, entonces pues se aprovechaban un poquito de eso y utilizábamos pues medio mal el tema de la previsión social. Eh, para el tema de ISR no deducible, vamos a utilizar pues este artículo. También podemos revisarlo en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, el 28 de la Ley del Seguro Social, el 93 de la Ley de Impuestos sobre Renta, el 90 de la Ley Federal del Trabajo y el 28 en su fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como pueden ver, son muchas las especificaciones que tenemos que seguir y esto es porque, como les comentaba, tiene un impacto para el trabajador, un impacto para el pago al IMSS y un impacto para el pago de impuestos. Entonces son muchas leyes las que vamos a tener que estar revisando. El abanico de prestaciones es muy diverso, por lo que, bueno, vamos a hacer mención como de las más representativas o las más comunes. Existen las ayudas de gastos culturales y deportivos, adquisición de anteojos, ayuda por nacimiento, ayuda por útiles escolares. Estos se generan para dar una mejor calidad de vida a los trabajadores en estos aspectos que son importantes. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos lentes? Cuando tienes un bebé, pues el gasto es mayor. Cuando los hijos entran a la escuela, pues el gasto de los útiles es mayor. Y si tienes esta prestación para tus trabajadores, realmente les estás ayudando. Puede también existir como previsión social los reembolsos de gastos, que pueden ser por gastos funerarios de familiares directos, indirectos. Tú defines hasta qué nivel de parentesco puedes o quieres reembolsar como beneficio para tus empleados. Reembolso de gastos médicos, dentales u hospitalarios. Mediante vales de restaurante o de despensa. Y aquí es muy importante que dejemos claro que cuando se dan vales de restaurante, vales de despensa, es indispensable y requisito que estos se entreguen de manera electrónica. Esto es por medio de una tarjeta que esté a nombre del trabajador y que no sea en efectivo, porque si es en efectivo, entonces suma para el, suma para el salario diario integrado y las cargas patronales que se van a que se van a pagar al IMSS. Existen otros, como puede ser el fondo de ahorro, las becas educacionales, el subsidio por incapacidad, seguro de gastos médicos mayores o de vida, pagos de guarderías infantiles, aportaciones patronales adicionales al seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, planes privados de pensiones. El artículo 27, en la fracción 11 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos dice cuáles son los requisitos para ver la parte de deducibilidad. Y esto es que las prestaciones sean otorgadas de manera general y como beneficio para todos los trabajadores. ¿Y esto qué significa? Nosotros debemos de crear un plan de previsión social. Ese es el primer paso. ¿Cuáles son las ayudas o la previsión que yo le voy a dar a mis empleados y cuáles son las condiciones para que yo las pueda otorgar? Este plan de previsión tiene que ser muy específico y lo puedes hacer como tú gustes, realmente no hay un tema. Solamente que debe de ser en general a todos los empleados, que tengan acceso a ellos. No puede haber como este tema de, pues tú sí y tú no. Sin embargo, puedes darles acceso, en un caso puede ser por antigüedad, por sueldo, por jerarquía, depende mucho de cómo tú diseñes este plan de previsión social. Pero tampoco tienes, o sea, tienes que darle a todos los empleados de la misma proporción y puedes diferenciarlos por sueldo, por puesto, por antigüedad dentro del empleo, cómo van teniendo acceso pues a todo esto, ¿no? Eh, Déjenme seguir con mi presentación. Y entonces, ay, espérenme que
El artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo nos habla del salario, y el salario, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es la retribución que se debe pagar al patrón, el patrón al trabajador por su trabajo. El 84 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, o sea, si tú le das una despensa, y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. ¿Cuál es el tema? El salario, si no es el mínimo, siempre te va a generar un ISR, pero las prestaciones o la previsión social no siempre le va a generar un ISR al trabajador, pero sí va a generar algo que se llama ISR no deducible al patrón. Esto es, si el empleado no paga impuestos, entonces el patrón va a ser el que paga impuestos en alguna proporción, por lo que el empleado no está generando. Acuérdense que el SAT se dedica a recaudar y por eso genera este tipo de acciones con la finalidad de que pues, tenga recaudación. Entonces dice, bueno, si el empleado no me va a pagar, pues que me pague el patrón. ¿Cuáles son los topes salariales para el ejercicio 2019? Tenemos dos montos de los cuales ya hemos platicado. Uno es el salario mínimo, que es 102.68, que es el salario mínimo diario que un empleado puede ganar por día. Y el otro es la UMA, que para este año su valor es de 84.41. Existe algo que se llama UMI, que es la unidad mixta para el Infonavit, de la cual ya hablaremos más adelante. Entonces, el tope es hasta 25 veces la UMA por mes. Actualmente es de 2.112. ¿Qué significa? Que tú puedes tener un salario diario y puedes tener previsión social hasta por 2.112 pesos. Dividida como tú quieras. Ya les mencioné todos los que puede haber. A lo mejor estos 2.111 pesos le das 500 por ayuda de transporte, le das 500 en vales de despensa, le das 500 en ayuda para lentes. Y ya te quedaste en 1.500. Si le quieres dar más, pues cuida que no rebase los 2.112.25 pesos mensuales, porque entonces lo que vas a hacer es generarle un ISR al empleado y entonces esa ayuda menos el ISR pues ya va a ser mucho menos, ¿no? La fracción, en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta habla y dice en la fracción 1, los trabajadores que perciban un salario mínimo no pagarán ISR por las prestaciones distintas al salario que reciban, siempre y cuando estas prestaciones no excedan los mínimos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, tiempo extra doble, prima vacacional y aguinaldo. Entonces, era de lo que hablábamos. Si tú percibes 102 pesos diarios, tú no vas a pagar ISR. Si tú percibes 103 pesos, sí se te va a generar un ISR muy chiquitito que va a ser comido por algo que se llama subsidio al empleo. Este subsidio al empleo lo que hace es decir, te voy a ayudar con 100 pesos y tu ISR es de 2 pesos. Entonces ya solo te voy a ayudar con 98 pesos. Ese es el efecto del ISR no deducible. Perdóname, del subsidio al empleo, que siempre se genera un ISR, pero el subsidio al empleo se lo come y entonces no te genera como tal un descuento, sino al contrario, recibes una cantidad mayor. Y para dar previsión social tenemos que separar principalmente a los trabajadores con dos criterios, los que perciben salario mínimo y los que perciben más del salario mínimo, porque las exenciones son diferentes para los trabajadores. Para los que perciben salario mínimo son menores, son mayores las exenciones que para los que perciben más de salario mínimo. Déjenme hago mi tablita un poquito más grande y ahí les van cómo se van haciendo las exenciones para cada una de las prestaciones. El sueldo no tiene una excepción, esto es, si no ganas el salario mínimo, tienes ISR. ¿Estamos de acuerdo? Si no ganas
102, si tú ganas 102 pesos diarios, no vas a generar un ISR y sí vas a generar un subsidio al empleo. Por lo tanto, vas a recibir más de esos 102 pesos diarios. Vamos hasta ahí. Si tú ganas más de ISR, hablemos de más de 7,000 pesos, tú ya no generas subsidio al empleo. Es cuando se va a empezar a disminuir el monto que tú percibes. Esto es, ya hablamos de sueldos brutos y hablamos de sueldos netos. Sueldo bruto es antes de impuestos, sueldo neto es después de impuestos. Entonces, si tú ganas más de 7,000 pesos, estos 7,000 pesos ya van a tener un ISR y tú vas a recibir 6,900, por así decirlo. Si tú ganas menos de 7,000 pesos, no es que no generes ISR, vas generando ISR, pero cada vez tienes un subsidio más bajito y tienes un ISR más alto. Entonces hace el efecto contrario que cuando ganas salario mínimo. Cuando tú ganas salario mínimo, lo que sucede es que tu subsidio es muy grande y tu ISR es muy chiquito. Tu subsidio se lo come y entonces en lugar de recibir 3,100 pesos al mes, déjenme hago la cuenta, 168 por 30, en lugar de recibir 3,080 pesos al mes, vas a recibir 3,300, porque el subsidio se comió a tu ISR. Hola Raquel, hola Gaby, qué gusto. ¿Qué pasa cuando ganas más de 7,000 pesos? Tu ISR ya es así y tu subsidio es así. Entonces, a lo mejor aquí de ISR tienes 300 pesos y tienes un subsidio de 10 pesos. Bueno, pues ya nada más te van a cobrar 290 pesos de ISR. ¿Sí? Entonces, todo el sueldo es grabado. Grabado significa que genera impuestos. Exento significa, pues, que no te genera impuestos hasta cierta cantidad. La ayuda de transporte, cualquier cantidad que den, es grabada. Esto es el sueldo más la ayuda y genera un ISR para cobrar. Las horas extras doble tienen un exento parcial. ¿Qué significa? Que el 50%, si no rebasa las 5 veces el valor UMA, no te va a generar un impuesto. ¿Cómo se calculan las horas extras? Es muy fácil. Divides tu sueldo entre 30, lo divides entre 8 y eso te cuesta la hora. Esa hora multiplicada por 2 es tu hora doble y multiplicada por 3 es tu hora triple. Si nosotros multiplicamos la UMA, que quedamos que el valor era de 80, el valor era de... El valor de la UMA la tenemos en 84.49. 84.49. Por 5 veces nos da 422 pesos. Si tu trabajador gana el salario mínimo, por supuesto que a lo mejor le pagas 10 horas y no va a pasar de 422 pesos. Vamos a suponer un trabajador con salario mínimo, que es lo más fácil. Este trabajador gana 102.68 pesos al día. Vayan sacando su calculadora para que vayan llevando los números conmigo. Estos 102.68 pesos los vamos a dividir entre 8 y me da 12 pesos la hora. Estamos rayados. Esos 12 pesos la hora por 2 nos da nuestra hora doble, que son 25.67 pesos. Y por 3 nos da 38.50 pesos. Quedamos que si yo le pago 422.45 de horas extras, no les genera impuesto. Si yo le pago más, 422 no le genera impuesto y el resto sí se los genera. ¿Estamos? Si algo se atoran, llegaron tarde, apenas me están empezando a ver, pónganme en los comentarios y me regreso un poco. Entonces, cuando tú pagas horas extras a los trabajadores, el 50% no genera impuesto a menos que rebase el valor de 5 UMAS. Que quedamos que el valor de 5 UMAS son 422 pesos, 422.46. Entre 25.67, ¿ok?
Hola, ya estoy aquí, por favor, denme un like o díganme si ya me pueden ver para yo poder seguir continuando aquí con el tema. Creo que vamos bien, si no, me dicen y me regreso. Entonces, estamos en horas extras. Las horas extras, el 50%, si no supera el valor de 5 UMAS, no genera ISR para los trabajadores, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si yo le pago a mi trabajador 16.45 horas dobles, esto me va a dar 422.45. Entonces, él no va a pagar ISR. Pero si yo le pago, por ejemplo, 20 horas por 25.67, que nos vale la hora doble, son 513 pesos. ¿Qué va a suceder con estos 513 pesos? 422 no van a generar ISR para el trabajador, pero 91 pesos sí. Entonces, es un beneficio para el trabajador. A ver, ya se ve, ya se fue la señal. Ok, ya me ven otra vez. Entonces, es un beneficio para el trabajador porque por un mayor monto, por 422, no le generan impuestos y por 91 va a ser muy poquito de impuestos lo que se genera. ¿Qué sucede? Que estos 422.45 que no le generan impuestos al trabajador, sí le generan impuestos al patrón. De estos 422 pesos, .45 por 47%, el patrón va a pagar impuestos por 198 pesos. Entonces, lo primero con que se tienen que quedar es, la previsión social es un beneficio para los trabajadores. La previsión social, hasta ciertos montos, no les genera ISR a los al trabajador. Eso también es una palomita. Sin embargo, para el patrón va a generar un costo adicional, que va a ser pagar los 422 pesos más el impuesto de 198 porque no le genera al trabajador un impuesto. Yo sé que suena medio revuelto, pero así sucede y así lo tenemos que calcular. Entonces, por eso hacemos tanta referencia a la ley del Seguro Social, a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley federal del trabajo, porque realmente está regulando en la previsión social todas estas leyes. Si nosotros dejamos de lado una y empezamos a pagar con previsión social, vas a terminar pagando o tus empleados o tú un chorro de impuestos. Entonces, ten mucho cuidado en el manejo de la previsión social. Vamos con las siguientes prestaciones que, si están grabados o si están en serio. El aguinaldo. Dice, parcialmente exento. ¿Hasta cuánto? Hasta 30 días el valor de la UMA. Volvemos con nuestra calculadora. Para los que van llegando, necesitamos que tengan ustedes el valor del sueldo mínimo y de la UMA. Lo repito para que lo anoten y puedan ir haciendo los ejercicios conmigo. El valor del salario mínimo es de 102.68 y el valor de la UMA es de 84.41. Vamos a calcular el exento del aguinaldo. Dice que son hasta 15, espérenme, 30 días del valor de la UMA. Entonces, nuestra UMA está en 84.49, lo vamos a multiplicar por 30. Esto me da 2.534.70. Díganme cuántos de ustedes reciben de aguinaldo esta cantidad o menos. La mayoría, gracias a Dios, recibimos un poquito más de el monto exento. Entonces, por ejemplo, para las personas que ganan el salario mínimo, que son 3.080 al mes, su aguinaldo es de 1.500 pesos, ¿no? Ellos, su aguinaldo va totalmente exento. No van a pagar impuestos por ese aguinaldo. Una persona que gana 5,000 pesos no va a pagar impuestos por ese aguinaldo. Sin embargo, el patrón va a pagar el 47% de los 2.534 o del tema que esté exento del trabajador. Si tú ganas 10,000 y te pagan 5,000 pesos de aguinaldo, entonces 2.500 no te generan ISR, pero le generan ISR no deducible al patrón. Y el resto, los otros 2.500, a ti te generan ISR, pero al patrón. Entonces recuerden, el trabajo del SAT es recaudatorio.
como el trabajo del SAT es recaudatorio, pues dice, si no me paga trabajador, me paga patrón. Entonces, vayan midiendo también sus prestaciones. Las horas extras triples graban al 100%. O sea, si tú estás trabajando horas dobles, tienes ahí como que un cachito que no te van a cobrar ISR, pero si trabajas horas triples, que todos dicen, me las pagan más y recibo más lana, todas las que te paguen como triples, esas ya te están generando un impuesto. Fondo de ahorro del patrón está parcialmente exento. Recuerden que el fondo de ahorro y la caja de ahorro son dos prestaciones y es previsión y es diferente. En el caso del fondo de ahorro, lo que sucede es que tú ahorras una cantidad y el patrón pone la misma cantidad de dinero para que al final tú recibas el doble de lo que ahorraste. Esto se va a un fondo de inversión. Si lo invierten bien, tendrán algún tipo de interés. El fondo de ahorro generalmente puedes hacer un retiro al año, pero las reglas también las puede poner la empresa. Y en la parte de caja de ahorro es, nosotros nos ponemos de acuerdo, se abre una cuenta a nombre del de uno de los trabajadores y todo lo que la empresa retiene como caja de ahorro se ve a esa cuenta. De esa cuenta, los trabajadores que aportan pueden pedir préstamos y se debe de cobrar un interés para que al regresar el dinero se vaya generando rendimientos. Entonces, a lo mejor tú en todo el año ahorraste, no sé, 20,000 pesos y los rendimientos fueron del 10%. Bueno, ya te van a dar 22,000 pesos en lugar de 20. Entonces, cualquiera de las dos es una buena forma, alguna tiene mayores especificaciones que la otra. En el caso del fondo de ahorro, si el ahorro es menor o igual al 13% del salario de un trabajador, no tiene impuestos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que gana salario mínimo, que quedamos que era 3,080, ¿no? Lo máximo que puede ahorrar esa persona es el 13%, que son 400 pesos. Si ganas, por ejemplo, 20,000 pesos, el máximo que puedes ahorrar es el 13%, pero son 2,600 pesos. Aquí el tope de la UMA es 1.3 veces la UMA elevada al mes. Entonces vamos a multiplicar 84.49 por 1.3, me dan 109 pesos por 30, son 3,295 pesos. ¿Qué significa? Si tu fondo de ahorro, Jenny, en el fondo de ahorro el porcentaje de sueldo ahorrado debe ser igual para todos los trabajadores o puede determinarse, por ejemplo, en un rango del 1 al 5. Ay, Dios. Déjame terminar de explicar esta parte de fondo de ahorro y contesto tu pregunta. Entonces, la parte del fondo de ahorro es, si tu fondo de ahorro, si lo que tú estás ahorrando y que el patrón está poniendo son 3,295 pesos o menos, no te genera ISR. Si es más, te genera ISR a ti como trabajador, la parte que sea de más. Pongamos el ejemplo nuevamente de los 5,000. 3,295 no te generan ISR y la diferencia, que son como 1,800, sí te van a generar ISR. Para el patrón es al revés. Los 3,295 a él le van a generar ISR no deducible porque tú no pagas impuestos, pero por los 1,800 a él no le van a generar este ISR. ¿Ok? Espero que hasta ahí vayamos claros. Sé que es pesado, sé que es una locura. Espero que podamos ir poco a poco. Si tienen dudas, las vamos contestando. Ok, Jenny, en el fondo de ahorro el porcentaje de sueldo ahorrado debe de ser igual para todos los trabajadores o puede determinarse, por ejemplo, un rango entre el 1 y el 5%. Ahí te va. Las reglas las pone la empresa, pero tienen que estar por escrito y muy claras. ¿Por qué? Porque la ley dice que la previsión social debe de ser para todos los trabajadores y en la misma proporción. Siendo literal, tendría que ser, si es el 1%, es el 1% para todos, de cualquier jerarquía, de cualquier sueldo, de cualquier antigüedad. Y para todos los trabajadores, pues no puedes dejar exento ni al de limpieza, ¿no?
tú pones tu plan de previsión, si tú escribes tu plan de previsión, porque te lo pueden pedir el IMSS, o te lo puede pedir el SAT, o te puede pedir la Secretaría del Trabajo, este plan de previsión social, y tú estipulas que para los trabajadores que ganen, por ejemplo, de 3 a 5 mil pesos, tendrán derecho al 1% de fondo de ahorro. Para los trabajadores que ganen de 6 mil a 20 mil pesos, tendrán derecho al 2%. Y una tabla donde tú indiques en base a rango, o en base a puesto, o en base a antigüedad, o en base a color, no, a color de piel no, porque en base a todo lo que tenga que ver con la empresa, es posible tener porcentajes diferenciados para fondo de ahorro. ¿Cuál es el tema? La administración. Obviamente, si tú para todos tus empleados tienes la prestación de fondo de ahorro y para todos tienes el mismo porcentaje, pues es mucho más fácil de controlar y de administrar. Si tú tienes para estos sueldos o para estos puestos o para los que tienen un año el 1% y para los que tienen 2 años, ya tienes que controlar dos cosas, el puesto y el porcentaje, la antigüedad y el porcentaje. Entonces, de que se puede hacer, debes de tenerlo por escrito en un plan de previsión social y definir por qué hay diferencias para los trabajadores. Entonces, espero haber contestado tu pregunta y si no te la contesté, me avisas. Continuamos. Las vacaciones, bueno, pues esas son prestaciones de ley y son grabadas al 100%. Vales de despensa. Está exento un valor de la U manualizada. Tiene que ser forzosamente el pago en monedero electrónico autorizado por el SAT. O sea, ustedes no se pueden ir a comprar tarjetas de Walmart y ponerles dinero. ¿Por qué? Porque las tarjetas del Walmart no, o sea, sí son un monedero electrónico, pero no están validadas por el SAT para hacer una forma de pago de vales de despensa. ¿Qué puede ser? Hay empresas como Sodexo, Edenred, Efectivale, etcétera, etcétera, que se dedican, que ya tienen el permiso y tú tienes que fijarte siempre que estén autorizados por el SAT para fungir como monedero electrónico. Un valor, el exento, vamos a sacar el exento de los vales de despensa. 84.49 por 365 días entre 12. 2.569. Más 84.49 por 30 por el 40%, 1,013 pesos. Ese es el monto máximo de vales de despensa. Bárbara, muchas gracias. Quedó claro, el plan de previsión social puede ser un adendum al contrato individual, donde también se describan otras prestaciones. Puede ser un adendum. El plan de previsión social es para la empresa. Para el empleado lo tienes que especificar en el contrato, si no está y va a ser una nueva prestación, efectivamente lo tendrías que poner como adendum, como beneficios, y acuérdense que prestación dada, prestación no quitada, por eso deben de hacer una muy buena planeación, un muy buen estudio, cuál va a ser el costo para cada uno de los empleados. Tienes que hacérselo saber por medio de una tabla en el cual tú le expliques al trabajador por qué tiene acceso al 1% y no al 5%, ¿no? Está enterado y aceptado y sí que te la firmen por medio de un adendo y se anexa a su expediente. Ya se me olvidó en qué iba. Los vales de despensa. Los vales de despensa, si tú das menos de 1,013.88 pesos al mes en vales en monedero electrónico, estos no le generan ISR al trabajador, pero sí le genera ISR no deducible al patrón. Si te dan, por ejemplo, a ti 2,500 pesos de vales de despensa, esto, 1,013 no te generan ISR, pero 1,500 sí te van a generar. Y al revés para el patrón, ¿no? Acuérdate, lo que no le genera al trabajador, le genera al patrón un impuesto. Entonces, ahí hay que cuidar los topes de la ley, aunado a que todos los montos que no están
que no están exentos de ISR juegan para el pago de cuotas patronales. Por ejemplo, en el caso de vales de despensa. Si tú pagas más de 1,013 pesos de vales de despensa, la diferencia se convierte, como genera ISR, le pega al sueldo y eso le pega a las cargas patronales. Entonces vas a pagar. Si tú cuidas tus topes, si tú dices, mira, yo sí voy a dar la prestación de vales, pero que no rebase 1,013, créeme que el costo es menor, aunque tú pagues ISR no deducible, que si se va a sueldo, porque ahí se incrementa el salario diario integrado y se incrementa por 2 meses, porque acuérdense que el IMSS se paga bimestralmente. Entonces yo les recomendaría que si no tienen la posibilidad de dar más prestaciones y si no tienen tanta lana para pagar el ISR no deducible para el patrón, cuiden sus topes. Bueno, vales de despensa. Parcialmente exento. Los bonos están, los vales de restaurante están exentos si se pagan por medio de tarjeta y no tengo un monto específico de tope. Bien, vamos a hablar ya más específicamente del ISR no deducible, el cual lo pueden encontrar en el artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice: los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, traducción, los pagos que no le generen impuestos al trabajador, tendrán un factor para pago del 47% cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores sean ingresos exentos para ellos, para dichos trabajadores. En el ejercicio de que se trate, no disminuya respecto a los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto es, si tú intentas bajarles los vales de despensa, por ejemplo, si les das 1,000 pesos a todos o el 10% a todos, y para el siguiente ejercicio fiscal, en 2019, en 2018 les diste 1,000 pesos a todos, en 2019 dices, no, ya no me alcanza, 500 pesos para todos, en lugar de generarte ISR no deducible por el 47%, te va a generar por el 53%. Si tú no tienes un plan de previsión social en el cual expliques por qué unos empleados tienen vales y otros no, te va a costar el 53% de impuesto en lugar de 47%. Entonces hay que cuidar estos dos temitas para que puedan utilizarlos de la mejor manera. Muy bien. No sé si tengan preguntas. Tengo los avisos parroquiales. El día 7 de febrero voy a estar participando con Dunia en su masterclass de automatización de RH. Yo voy a estar tocando el tema de plan de beneficios para los empleados. Si nos gustan acompañar, le voy a pedir a Víctor que nos ponga ahí la liguita. La verdad es que no sé si todavía queden cortesías, pero me daría muchísimo gusto verlos, me daría muchísimo gusto conocerlos, que estuviéramos juntos. Va a ser en DF, va a ser en la colonia Tabacalera. Entonces yo espero que puedan asistir. Le pido a Vic por ahí que ponga la dirección para que puedan sacar su boleto. Y nos podamos ver 7 de febrero, 7 de la noche, Colonia Tabacalera, Dunia y yo en esta participación. Segundo, revisen por favor en Networking 2.0 el tema de nuestros cursos: nómina, talento, recursos humanos, reclutamiento, competencias, desarrollo de habilidades. Necesitamos capacitarnos. Entonces, vean qué pueden tomar, cómo lo pueden tomar. Dunia tiene un chorro de promociones y creo que a lo largo del año podemos hacer esfuerzos para ser mejores todos los días. Unas cosas son muy técnicas, como es lo mío, y otras cosas son mucho de trabajo interior y otras muy robóticas, como es todo lo de Dunia, pero que nos sirven maravillosamente. Recuerden mi página, @RH para principiantes. Tenemos un chorro de información que les puede servir. Hago muchas referencias de TikTok, de la revista
de Harvard Business Review, que es lo mejor que está en el día de hoy, lo más actualizado para nosotros que nos dedicamos a reclutamiento de RH, administración de nómina, capacitación. Mi idea es compartir con ustedes, que puedan tener, que no te tengas que meter a todas las páginas, sino yo te subo la información que considero interesante o actual para que ustedes puedan seguir desarrollándose. Denle compartir, por favor, a esta presentación. No vi a Ángel por aquí, entonces fue una de las personas que nos sigue muy constantemente y que nos pidió el tema. Entonces, denle compartir para que todos puedan tener acceso a esta información. Si se generan dudas, por favor, escríbanme a mi correo, que es jenny.flores@aliato.mx. ¿Por qué escríbanme? O por medio del WhatsApp 55 43 77 22 09. Es un tema bien denso. Tiene muchas leyes encima, tiene muchos temas de números para considerar. Y entonces, si de repente hay un tema en específico, como ahorita de fondo de ahorro, que no te queda claro, que no sabes cómo hacerle, yo me acerco con mis expertos. Yo no soy experta en el cálculo, yo no soy experta en los exentos, yo no soy experta, pero tengo un área de nóminas, de contabilidad, de seguro social, que ellos son de los que yo he aprendido todo lo que hoy les puedo compartir. Y finalmente, estoy en búsqueda de 2 auxiliares de recursos humanos para trabajar con nosotros en Aliato. ¿Qué estamos buscando? Gente con muchísima actitud de servicio, con ganas de aprender de todo lo que ustedes han visto aquí, con excelente presentación, como pueden notar, y como se los he dicho en algunos otros tutoriales. Nosotros somos una consultoría, nosotros somos la cara de recursos humanos para muchas personas, y la verdad es que no me refiero a excelente presentación con güeros altos y de ojos azules, sino que se preocupen por su presentación, ¿no? Que vengan bañaditos, que vengan peinaditos, ¿no? Es algo muy importante para nosotros. Hay personas a las que no les gusta y que buscan un ambiente más relajado. Este es un ambiente un poquito más formal. Y si te gusta ese tema, pues bueno, este es el lugar donde tú puedes encontrar una oportunidad laboral. Estamos en la Colonia Roma, trabajamos de lunes a viernes, tenemos prestaciones superiores a las de ley aparte del sueldo. Entonces, si conocen a alguien, denle mi correo, jenny.flores@aliato.mx, y el sueldo es de 10,000 pesos más prestaciones superiores. Si me ayudan a compartirlo, yo se los agradecería muchísimo. Pues eso es todo por el día de hoy. Les mando un beso enorme. Muchas gracias por haberme acompañado. Si no vieron el tutorial desde el principio, regrésenle para que tome sentido todo lo que vimos al final. Y nos vemos la próxima semana. Cuéntenme de qué quieren que sigamos hablando, cuáles son sus expectativas, qué es lo que quieren escuchar, para que pueda dirigir mejor estos tutoriales. Les mando un beso, cuídense mucho. Adiós.